Una sala del reino medio vacía, con filas de sillas ordenadas, pero casi nadie sentado. Las animadas conversaciones que antes llenaban el ambiente han sido sustituidas por un silencio sepulcral. Esto no es una fantasía, para muchos exmiembros, se ha convertido en una escena habitual. En los últimos meses, una pregunta circula con insistencia: ¿qué está pasando dentro de la organización? Cada vez más personas se están alejando, y un año concreto está llamando la atención de quienes observan de cerca esta realidad, 2026. Muchos ex-ancianos, pioneros y fieles de larga data señalan esa fecha como un posible punto de inflexión. ¿Por qué precisamente 2026? No faltan indicios: disminución de la asistencia a las reuniones, disminución de las donaciones, menor asistencia a las asambleas y una creciente desconfianza en los líderes. Todo esto está creando una tensión interna que difícilmente podrá ignorarse. Si esta tendencia continúa, es lícito preguntarse: ¿será 2026 el año de la mayor salida en la historia de los testigos de Jehová? No se trata de una exageración. Los datos de los últimos 2 años muestran un abandono constante y generalizado. Familias enteras se están separando, muchas en silencio, sin alboroto, simplemente dejando de asistir a las reuniones y de participar en los programas semanales. Lo que antes parecía una organización inquebrantable, hoy muestra grietas visibles. Las comunidades locales de Italia, España, Brasil y Estados Unidos están registrando cifras nunca antes vistas. Los congresos anuales, considerados durante décadas citas ineludibles, presentan filas de sillas vacías y una energía completamente diferente a la del pasado. Antes de entrar en los hechos y las cifras que alimentan esta previsión, te invito a comentar, dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas partes de este video. Muchos dentro de la organización prefieren minimizar la situación, pero la realidad se impone con fuerza. El 2026 podría no ser un año cualquiera, podría representar una fractura histórica, la mayor a la que se haya enfrentado jamás la torre de vigilancia. Para entender por qué muchos señalan 2026 como un año crucial para los testigos de Jehová, hay que fijarse bien en lo que pasó entre 2020 y 2025. En este tiempo, la organización ha tenido una caída progresiva en la participación. Las estadísticas internas, filtradas por exmiembros, muestran un número cada vez mayor de congregaciones con menos proclamadores activos que antes. En algunos países europeos, la disminución ha superado el 15% en menos de 3 años. Un dato emblemático proviene de Estados Unidos, el corazón operativo de la torre de vigilancia. Varias asambleas han registrado una asistencia claramente inferior a la media histórica. También en Brasil, conocido por su fuerte presencia de testigos de Jehová, se registran abandonos continuos y una menor participación en las reuniones semanales. Este declive no es fruto de la casualidad. Las restricciones y los cambios organizativos introducidos durante la pandemia han acelerado un fenómeno ya latente: la pérdida de entusiasmo entre muchos fieles. Algunos antiguos pioneros cuentan que empezaron a sentirse distanciados de un sistema que percibían como rígido y poco transparente. Los cambios en los programas de predicación pública, el cierre de numerosas salas del reino y el creciente control interno han contribuido a crear un clima de insatisfacción. Durante décadas, la imagen de fuerza y estabilidad de la torre de vigilia parecía intocable. Hoy, sin embargo, las grietas cada vez más visibles muestran una realidad diferente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si tú también notas estos cambios en tu zona, escríbelo en los comentarios y deja un me gusta para apoyar el canal. No olvides suscribirte para no perderte la tercera parte de este análisis. Otro elemento significativo tiene que ver con las finanzas. Las donaciones y contribuciones, que antes eran constantes y abundantes, están disminuyendo de forma preocupante. Antiguos empleados administrativos confirman que muchas congregaciones tienen dificultades para cubrir gastos básicos, como el mantenimiento y los costes logísticos.
Este declive económico se refleja directamente en las actividades centrales, obligando a la organización a realizar reestructuraciones y cierres de edificios. Paralelamente, crece la exposición pública de casos judiciales, escándalos internos y testimonios de desertores. Estos factores están erosionando la confianza de muchos fieles, que comienzan a cuestionar abiertamente la legitimidad y la integridad de los líderes. Todos estos elementos combinados no solo representan una molestia momentánea. Están generando una presión creciente que podría estallar en 2026, convirtiéndolo en un punto de inflexión histórico. Cuando se observa la crisis que está atravesando la torre de vigilancia, es evidente que no se trata de un fenómeno aislado o repentino. Lo que hoy parece un punto crítico es el resultado de años de dinámicas internas, decisiones estratégicas cuestionables y una pérdida progresiva de confianza por parte de miles de fieles en todo el mundo. Para muchos analistas y desertores, 2026 podría representar un umbral histórico, un momento en el que esta acumulación de factores alcanzará un nivel nunca antes visto. Uno de los aspectos fundamentales es la pérdida de control narrativo. Durante décadas, la torre de vigilancia ha dictado de forma absoluta la percepción interna de sus miembros, los fieles recibían una única versión de los hechos, filtrada y centralizada. Con la difusión de Internet, los canales independientes y los testimonios públicos, esta barrera se ha derrumbado. Cada vez más personas comparan información, escuchan a antiguos miembros y se plantean preguntas que antes se consideraban impensables. La progresiva erosión de la confianza en los líderes se manifiesta de diversas maneras: menos entusiasmo en la predicación, disminución de la participación en las reuniones, reducción de las donaciones y un número creciente de personas que simplemente dejan de asistir sin dar explicaciones oficiales. Muchos ya no quieren enfrentarse a comités judiciales o presiones internas. Prefieren marcharse en silencio. Esta desasociación silenciosa es hoy en día la forma más común de alejamiento. No es un acto de rebelión ruidosa, sino un rechazo tranquilo y decidido. Quienes se van a menudo ya no buscan enfrentamientos. Solo quieren reconstruir su vida. Precisamente por eso, a la organización le resulta difícil cuantificar el alcance real del fenómeno, que podría ser mucho mayor de lo que sugieren los datos oficiales. Un segundo elemento crucial es el impacto espiritual. Muchos testigos crecen creyendo que fuera de la organización no hay salvación. Cuando comienzan a dudar, el trauma emocional es profundo. Algunos pasan por etapas de miedo, culpa y desorientación espiritual. Otros, en cambio, redescubren la fe de forma libre, leyendo la Biblia sin intermediarios y encontrando nuevos caminos religiosos o simplemente la serenidad personal. Es interesante observar que algunos pasajes bíblicos parecen ser citados cada vez con más frecuencia por quienes consideran que la crisis actual no es casual. Por ejemplo, Mateo 24:24 habla de falsos profetas que engañarían a muchos. 2 Tesalonicenses 2:3 menciona una gran apostasía antes de acontecimientos significativos. Apocalipsis 18:4 invita a salir de ella, pueblo mío, un versículo que muchos exmiembros interpretan como un llamamiento a separarse de los sistemas religiosos que consideran corruptos. Estos versículos, independientemente de la interpretación personal, están teniendo un fuerte impacto en la forma en que miles de personas releen su experiencia dentro de la torre de vigilia. No se trata solo de números, es un proceso de ruptura espiritual profunda. Un tercer punto se refiere a las consecuencias sociales. Los testigos de Jehová, a diferencia de otras confesiones religiosas, practican una forma de aislamiento hacia quienes abandonan la fe. Esto lleva a muchos a temer salir para no perder el contacto con sus familiares y amigos. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más personas se enfrentan a esta realidad y deciden marcharse de todos modos. Este valor colectivo tiene un efecto dominó: cuantas más personas se marchan, más se sienten legitimadas otras para hacer lo mismo. En varios países europeos se están formando redes de antiguos miembros que ofrecen apoyo emocional, legal y espiritual. Las comunidades en línea,
los grupos de encuentro y las organizaciones independientes se están convirtiendo en puntos de referencia para quienes abandonan la secta. Este fenómeno, antes marginal, hoy en día está estructurado y en constante crecimiento. El año 2026 podría marcar la explosión de este movimiento global. No se trata solo de las cifras oficiales de disociados, sino de todo un ecosistema paralelo de antiguos fieles que se reconocen, se apoyan y cuentan su propia verdad. El efecto combinado de todo ello podría sacudir la imagen pública e interna de la torre de vigilancia como nunca antes se había visto. Otro factor importante es la transparencia financiera. La reducción de las donaciones y las dificultades económicas de muchas congregaciones locales obligan a la organización a vender inmuebles, fusionar estructuras y centralizar recursos. Este proceso, aunque se presenta como una optimización, es percibido por muchos fieles como una señal de debilidad y pérdida de estabilidad. Las ventas masivas de salas del reino en varios países alimentan la sensación de un sistema en fase de contracción. En este contexto, algunas decisiones de los altos mandos están generando aún más frustración. El lenguaje oficial tiende a minimizar la crisis, pero quienes viven dentro de las congregaciones perciben claramente que algo está cambiando. Las reuniones menos concurridas, la ausencia de rostros conocidos, los jóvenes que se alejan y el entusiasmo menguante hacen que la realidad sea imposible de ignorar. Tachuela de pizarrón de corcho. Muchos exmiembros relacionan estos acontecimientos con palabras bíblicas como las de Lucas 12:2, donde se lee: no hay nada oculto que no sea revelado, ni secreto que no sea conocido. Este versículo se cita a menudo para subrayar la idea de que las estructuras construidas sobre el ocultamiento tarde o temprano tienen que enfrentarse a la verdad. Otro aspecto tiene que ver con la próxima generación. Los jóvenes que han crecido en la organización muestran menos implicación que en el pasado. Las nuevas generaciones están expuestas a información externa desde muy jóvenes y ya no aceptan sin cuestionamientos las explicaciones autoritarias. Este cambio cultural representa un enorme desafío para un sistema que durante décadas se ha basado en la transmisión familiar de la fe. Hay familias enteras que hoy conviven con divisiones internas, padres que siguen siendo fieles e hijos que han decidido alejarse. Esta fractura doméstica es una de las heridas más dolorosas generadas por la crisis actual. Sin embargo, también es uno de los motores más fuertes del cambio. Cuando la convicción religiosa ya no logra retener a los jóvenes, el edificio comienza a derrumbarse desde sus cimientos. Esta transformación ya no es una hipótesis remota. Está en marcha. Las señales son claras: salidas silenciosas, asambleas menos concurridas, donaciones reducidas, ventas inmobiliarias, desconfianza en los líderes y generaciones menos involucradas. Todo ello converge en un único punto temporal: 2026. Muchos exmiembros y observadores externos creen que ese año se producirá la mayor contracción jamás registrada en la historia de los testigos de Jehová. No porque un solo acontecimiento la provoque, sino porque la acumulación de factores alcanzará su punto de ruptura. En este escenario, los textos bíblicos citados por quienes interpretan este momento de forma profética adquieren un papel central. Algunos ven en Apocalipsis 18 un paralelismo con la idea de un sistema religioso que se derrumba. Otros se refieren a 2 Timoteo 3, 1-5, donde se habla de tiempos difíciles y de una religiosidad aparente pero carente de verdadera fuerza espiritual. Independientemente de la interpretación religiosa, el hecho es que la Guatechtober está atravesando una de las crisis más profundas de su existencia moderna. La imagen que se perfila al observar atentamente lo que está sucediendo no deja lugar a muchas interpretaciones. Las grietas que durante años se han ignorado se están convirtiendo en fisuras evidentes. La organización que antes parecía inamovible está perdiendo esa aparente solidez que le ha permitido mantener a millones de personas bajo una estructura compacta. Durante décadas, la torre de vigilancia ha construido su autoridad presentándose como la única fuente de verdad espiritual. Sin embargo, la realidad que emerge es muy diferente. Los fieles de larga data se están distanciando,
Las comunidades locales se están vaciando y la confianza en los líderes se desmorona día tras día. Lo que antes se percibía como un muro de hormigón, hoy se parece cada vez más a un castillo de arena. El año 2026 aún no ha llegado, pero las señales ya son visibles por todas partes. No se trata de una simple profecía ni de un anuncio sensacionalista, es la observación de un proceso en curso, paso a paso. Cuando la salida de miembros supera un cierto límite, cuando las finanzas se vuelven inestables y cuando los jóvenes se alejan, todo el sistema entra en una fase delicada e irreversible. Muchos ex-testigos describen este momento no como una derrota, sino como un despertar. Durante años creyeron que no existía vida fuera de la organización. Sin embargo, hoy en día miles de personas están demostrando lo contrario. Están reconstruyendo relaciones, recuperando la libertad y, en muchos casos, redescubriendo su fe de una manera personal y auténtica. Las escrituras citadas por muchos desertores no se utilizan como armas, sino como claves de interpretación. Apocalipsis 18:4, por ejemplo, sigue siendo repetido por quienes creen que esta crisis forma parte de un plan mayor: salid de ella, pueblo mío. Palabras que para algunos significan liberación espiritual. Si 2026 representa realmente el mayor punto de caída en la historia de los testigos de Jehová, no será por un solo escándalo o un acontecimiento repentino, sino por un efecto cumulativo que tiene raíces profundas. Y cuando se produce este tipo de cambio, es muy difícil dar marcha atrás. No se trata solo de un hecho religioso, es una transformación social y cultural que afecta a familias, amistades y comunidades enteras. Muchos ya no estarán dispuestos a aceptar ciegamente lo que se les impone desde arriba. Si tú también has notado señales similares en tu zona, escríbelo en los comentarios. Deja un me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte los próximos artículos sobre este tema.